la página web www.radioimagenchile.cl y quienes nos ven por televisión a través de nuestro canal de televisión Señal 54 INET para toda la comuna de Ancud. Hoy día viernes 19 de junio, un día con bastante lluvia en Chiloé y creo que está un poco helado en Santiago. Le vamos a preguntar cómo está el clima primero que todo a nuestra primera invitada, la diputada Carol Cariola. ¿Cómo estás, Carol? Muy buenos días. Hola Claudio, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte. ¿Cómo está el clima en Santiago? Bueno, ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo con un poco de frío, pero contentos porque llueva, porque la verdad de las cosas es que esto era algo que los santiaguinos esperábamos hace mucho rato. Claro. Carol, vamos a los temas políticos, los temas importantes, porque el tiempo es oro y para nosotros es muy importante tenerte como invitada. Pero es súper relevante también. Muchas gracias. Es súper relevante también presentarte como diputada, pero también como una mujer feminista. Y desde tu mirada, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en estas dos crisis? Tanto en la crisis social que vivimos a partir de octubre, como en la crisis pandémica que ya llevamos 3 meses. En realidad llevamos 9 meses de crisis, 6 meses de una crisis social, de una revolución social, y 3 meses de una crisis pandémica que nos tiene bastante complejo. ¿Cuál es el rol de las mujeres? ¿Cuál ha sido el rol fundamental que han tenido las mujeres en estas dos crisis? Sí, bueno, primero decir que creo que efectivamente nuestro país ha venido viviendo procesos de cambio importantes. En primera instancia, cierto, como bien dices tú, la revuelta de Chile, que fue un proceso demasiado importante, donde yo creo que este llamado a despertar de los chilenos y chilenas ante lo duro que nos ha golpeado durante tantos años el modelo neoliberal, las desigualdades, las injusticias que trae consigo, finalmente fue un proceso muy importante. Y en eso las mujeres, sin lugar a dudas, jugamos un rol como siempre en la historia, solo que hoy día el rol de las mujeres está menos invisibilizado. Y ahí es donde está la diferencia. O sea, durante muchos años el rol de las mujeres se invisibilizó en la historia de nuestro país, en la historia universal incluso, pero hoy ya eso no es posible. Y los movimientos feministas de alguna manera también han hecho una contribución importantísima durante la revolución de la que tú hablas, o la revuelta. El rol de las tesis, por ejemplo, fue muy importante. La marcha más grande de todo el proceso de movilización que hubo fue la marcha del 8M, donde hemos estado planteando la necesidad de que la desigualdad de clase que existe en nuestro país, donde efectivamente hay un problema en la distribución de la riqueza, también debe ser abordada desde la particularidad de la desigualdad de género. O sea, hombres y mujeres en nuestro país no tenemos las mismas condiciones ni las mismas oportunidades. Y bueno, evidentemente en la pandemia la misma cosa, ¿no? Hay una situación donde las mujeres viven o vivimos ciertas desventajas en relación a cómo enfrentamos de manera conjunta esta pandemia. De hecho, hemos estado dando una pelea que lamentablemente ha sido un poquito compleja, ¿cierto?, por falta de voluntades políticas, que tiene que ver con la extensión del postnatal. Hemos estado planteando, por ejemplo, la necesidad de que las mujeres que están a cargo del cuidado de adultos mayores, de los hijos, que tú sabes que muchas veces las responsabilidades de cuidado recaen principalmente en mujeres, aunque no debiera ser así, pero es una realidad, debe ser atendida por el Estado con aportes especiales. Y bueno, ¿para qué decir el tema de la violencia de género, que ha sido un problema que se genera de manera permanente, pero que a propósito del confinamiento domiciliario se ha agudizado? Entonces, a pesar de todo eso, que son las dificultades, las mujeres han estado ahí en primera línea, sobre todo en los territorios, llevando adelante acciones solidarias, centros de acopio, levantando ollas comunes, haciendo repartición de alimentos a las familias que no tienen recursos. Entonces, destaco esos elementos porque no podemos dejar de ver estos elementos positivos en el contexto de la dificultad. Claro, me parece bastante atingente y real lo que tú dices, y uno tiene que de una u otra manera irlo valorando de manera permanente. Cuando tú ves el rol de las mujeres, como bien dices tú, en las ollas comunes, en los acopios, buscando alimentos, en un proceso de solidaridad tremendo, las enfermeras, los paramédicos que están en la primera línea,
hoy día con los temas de salubridad, uno tiene que reconocer el rol que han cumplido, no solamente en esta pandemia, sino también en esta revuelta social, como bien dices tú. Pero por otro lado también hay otro rol que me gustaría saber cuál es tu posición. ¿Cómo ves tú el rol que ha jugado el gobierno en esta pandemia propiamente tal? Porque yo tengo la sensación de que no hay ningún mea culpa, no hay ninguna mirada que diga, ¿sabes qué? Hemos cometido errores, nuestras estrategias han sido equivocadas. Sí, bueno, por parte del gobierno efectivamente no es mucho lo que se puede esperar. Yo si tenía ciertas preocupaciones de que esto estuviera en manos de un gobierno como el de Sebastián Piñera, hoy día ya no es una preocupación, sino que es una angustia permanente. Yo lamento muchísimo cómo han transcurrido las cosas, ver las consecuencias que tenemos de aumento permanente de la cifra de contagio, la falta de claridad en los datos. Acá se han ocultado datos, se han entregado datos de forma parcelada, se responsabilizan unos con otros. Ahora vemos a la subsecretaria Daza dando informaciones, responsabilizando a los equipos de salud que son precisamente los que están en la primera línea, los que están haciendo la pega en los territorios, los que están haciendo la pega en los hospitales con todas las dificultades, muchas veces sin insumos médicos, sin elementos de protección personal, que es algo que también ha sido crudamente denunciado. Sin embargo, la subsecretaria dice, bueno, lo que pasa es que teníamos diferencia con los datos porque no nos mandaban los reportes. O sea, realmente la falta de autocrítica es tremenda. Decir que haber dicho desde un principio por parte del señor Mañalich, que afortunadamente ya no es el ministro de Salud, que tenían todo controlado y que estaba todo preparado en enero, realmente es un grado de soberbia que hoy día de alguna manera les rebota en la cara. Lo lamentable es que no solo le rebota al gobierno, sino que le rebota a todo un pueblo que lo está pasando mal, Claudio, y que tiene problemas muy de fondo, problemas sociales, problemas de alimentación, acceso, seguridad, la seguridad de las personas hoy día y la certeza de que va a haber un Estado que los respalde, que los resguarde, que los atienda, finalmente está totalmente dañado. Con esto quiero decir, el ministro Mañalich logró con creces dañar la fe pública del sistema de salud, aún más de lo que ya estaba. O sea, ya había un problema porque tenemos un sistema de salud precarizado, privatizado, pero hoy día con todo lo que ocurrió a propósito de estos datos estos elementos que entrego, Claudio, creo que ha habido una estrategia fallida no solo en el ámbito de salud, sino que también en el ámbito social, considerando que no se han garantizado las condiciones mínimas para que una familia realmente pueda hacer un confinamiento domiciliario efectivo sin tener que salir a buscar el sustento. Claro, yo tengo la sensación también de que ha habido en este último, tanto en la pandemia como en el movimiento social, en esta revuelta, como bien le llamas tú, voy a acuñar ese término porque me parece simpático y bonito y es lo que lo refleja, digamos. Yo tengo la sensación de que el gobierno está en una constante instalación de responsabilizar al ciudadano de los problemas que pasan, ¿ya? Y esto se ve más agudizado cuando el gobierno presenta un proyecto de ley para responsabilizar a los ciudadanos y para colocar aspectos legales que son crueles. O sea, hoy día si un ciudadano sale porque tiene hambre, porque su hijo la están pasando mal, con este proyecto de ley se puede ir preso y tiene que pagar multas millonarias. La represión del gobierno hacia la gente es terrible. ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto a este proyecto de ley que está endureciendo las penas de manera extremadamente fuerte a la gente que pueda incurrir en penas? Pero incurrir en penas, digamos, ponte tú, yo me pongo en el caso de alguna persona que vive en una de las poblaciones en Chiloé y que esté pasando hambre, la esté pasando mal y que tenga que salir a trabajar. A esa persona la toman detenida y no solamente la toman detenida, sino la procesan y le cursan multas millonarias. Exacto. Mira, yo la verdad es que encuentro primero que esa propuesta de ley que se presentó está absolutamente errada, que va en el camino contrario. Acá se le está intentando trasladar la responsabilidad completa, Claudio, a las personas, a la ciudadanía, cuando realmente acá el problema de fondo tiene que ver
que ver con lo que decía recién. Si el gobierno realmente hubiese querido tener una cuarentena efectiva, un confinamiento domiciliario efectivo, hubiese partido primero por generarle la seguridad y la confianza a los ciudadanos y ciudadanas de que iban a poder llevar adelante su confinamiento domiciliario. Difícilmente alguien tiene la seguridad de que si se queda en la casa se va a poder seguir alimentando, sustentando las necesidades básicas de su familia, si es que finalmente no existe, por ejemplo, un ingreso garantizado de emergencia, que fue lo primero que se debió haber definido. ¿De qué se preocupó el gobierno en primera instancia? De refinanciar a la banca, de refinanciar a las grandes empresas, porque por lo demás los créditos FOGAPE que se entregaron supuestamente para poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan más del 60% del empleo en nuestro país, no les está llegando. No se habían entregado más que el 10% de los créditos de estos recursos que se inyectaron por parte del Estado a la banca. Entonces, cuando se trata de ayudar a las personas, de proteger la vida y la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el Estado chileno ha estado ausente. El Estado chileno ha sido negligente, y me atrevo a decirlo de esta forma, Claudio, porque efectivamente hoy se intentan endurecer las penas para las personas que salen a la calle, que rompen la cuarentena, pero que sin embargo no se les garantizan las condiciones para poder quedarse en sus casas. O sea, hay personas que perdieron sus trabajos, hay personas a las que les cambió completamente su situación económica porque viven del comercio informal y hoy día no están pudiendo salir a vender sus cosas. Hay personas a las cuales les suspendieron sus salarios. Hay personas que están en hacinamiento y que han tenido que quedar en cuarentenas obligatorias porque basta con que un familiar se contagie para que todo el resto esté en riesgo. O sea, realmente esta situación que viven los chilenos y chilenas de a pie, el gobierno no la está viendo. Y bueno, nos quedó claro, y yo creo que fue una situación bastante lamentable, dolorosa. A mí me dio una rabia y evidentemente a la ciudadanía mucho más, ¿cierto?, que tiene que ver con las declaraciones del ministro Mañalich, de desconocer las condiciones de pobreza de nuestro país y los niveles de hacinamiento que podían traer este tipo de consecuencias. Entonces yo estoy completamente en contra, para cerrar, de que se cursen de que se cursen multas. O sea, creo que esto, multas de cárcel, o sea, delito, que esto ya se transformara en un delito. Creo que la forma de dar conciencia es generando confianza, primero, y segundo, generando las condiciones. El gobierno perdió la confianza y no generó las condiciones, y hoy día están utilizando el garrote para suplir con eso lo que ellos no fueron capaces de hacer. Es como cuando un padre o una madre, cuestión con la que es absolutamente reprochable, le pega a su hijo o hija porque no hace lo que él no fue capaz de enseñarle, o porque no tuvo el espacio para poder desarrollarlo. O sea, realmente, o porque no le generó la confianza y la seguridad para hacer determinadas cosas. O sea, yo de verdad creo que estamos en el peor de los mundos, entre la pandemia, la pobreza, las necesidades económicas, las necesidades de hambre, además tener amenaza de cárcel y que el ministro Espina se pasee por todos lados con tremendo orgullo diciendo que ahora todos van a tener cárcel. Bueno, yo le digo al ministro primero que implementen condiciones reales para que la gente se pueda quedar con tranquilidad en sus casas, porque nadie se quiere andar exponiendo al riesgo de contagiar a su familia e incluso perder la vida. Claro, bueno, el otro día, para continuar con lo que tú estás planteando de las condiciones, ya Piñera el día domingo entregó su quinto plan económico. Siempre lo entrega a goteras porque siempre falta. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero quiero complementar lo que tú estás planteando con algo. El otro día se hizo un estudio de más de 1.000 personas entre el 13 de mayo y el 14 de junio, no sé si lo pudiste ver, en donde solamente el 11.4% de las personas que postularon, que eran pymes y eran MIPES, que postularon a un crédito FOGAPE, fueron aceptadas. Estamos hablando de que el 90% de las personas que postularon un crédito quedaron fuera. En consecuencia, lo único que me resta es compartir contigo que lo que hace Piñera con este FOGAPE, más que ir al salvataje de las pymes, ir al salvataje de los bancos.
ya porque claramente los bancos a una persona que calificaba para un crédito de 2 o 3 millones de pesos se lo prestaban a una tasa de interés de un 3.5% mensual y la gente terminaba pagando 4 veces lo que le habían prestado. Si eso es ayuda, pucha, no lo sé. Yo creo que no es ayuda, ya yo creo que eso es una No, gracias, no me ayude tanto. No me ayude tanto, maestro. Pero mira, ¿sabes? No me ayude tanto. Mira, pero quiero... Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Claudia. Yo quiero preguntarte por un proyecto que estás impulsando fuertemente tú y que ha ido tomando sentido de muchos parlamentarios, particularmente parlamentarios de oposición, que dice relación a implementar un impuesto para los super ricos. Chile es un país extremadamente desigual, donde el 1% de este país gana la mitad de lo que ingresa en Chile o lo que se produce en Chile. Ya tenemos gente que es billonaria, ya gente que empresarios que están dentro de los 200 empresarios más ricos según la revista Forbes a nivel mundial. Ya, y la distribución de la riqueza es extremadamente limitada en Chile. Ya aquí los grandes empresarios no pagan impuestos. En consecuencia, a todos nos hace sentido un impuesto a los súper ricos. Y esto que estás levantando tú hoy día, ¿tendrá piso político? Bueno, mira, nosotros lo que hemos propuesto básicamente, Claudio, tiene que ver con efectivamente partir de una realidad que tenemos en nuestro país, que no es un secreto, que no nos hace sentir orgullosos ni orgullosas, que es que somos uno de los países más desiguales en América Latina y el mundo en cuanto a la distribución de nuestras riquezas. Ya tú lo decías recién, existe un porcentaje muy minoritario, que no es más del 1% de la población, que concentra un tercio de la riqueza. Hay un porcentaje incluso menor del 0,1% que son personas que sus fortunas son incalculables. O sea, con eso te digo que en el fondo tienen tanta plata, tantos recursos que no les alcanza la vida para poder gastárselo. Y bueno, nosotros lo que hemos planteado, Claudio, es que a propósito de este permanente argumento que han hecho desde el gobierno de no tener los recursos, de que no están las platas, de que es necesario, de que acá los recursos del Estado son los únicos que están disponibles y que más encima lamentablemente no han sido destinados de la forma en que uno quisiera que fueran destinados. Nosotros lo que planteamos y dijimos con mucha claridad es que en Chile sí hay plata. El problema es que esta plata, estos recursos, están mal distribuidos. Están donde no se necesitan y no están donde sí se necesitan y urgente. Y eso significa que es fundamental buscar mecanismos tributarios que nos permitan acercar esos recursos a la gente. Ni siquiera estamos hablando de la plata con la que estas personas viven cotidianamente, para entenderlo bien. Estamos hablando de un impuesto al patrimonio del 2,5% a aquellos que tienen fortunas, que tienen acumulación de patrimonios sobre los 20 20 millones. O sea, estamos hablando de personas multimillonarias, como bien dices tú, los llamados super ricos. Esto podría llegar a recaudar, según los cálculos que hemos hecho con los economistas, un total de 6.500 millones de dólares, lo cual significaría poder no solo mejorar considerablemente la pensión, o sea, el ingreso familiar de emergencia, sino que aumentar la cobertura, tener una cobertura de sobre los 4 millones de habitantes que podrían verse beneficiados, hacer un aporte mensual por incluso 3 o 4 o 5 meses a personas con sobre la línea de la pobreza. Tú sabes que el ingreso familiar de emergencia que definió el gobierno en primera instancia fueron 65.000 pesos por persona y ahora son 100.000 pesos por persona, con bastantes dudas de a quiénes les está llegando, porque se hicieron cambios de último momento a los criterios del registro social de hogares y personas que estaban dentro del 40% más vulnerables hoy día aparecen dentro del 60%, incluso el 70%. Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque creemos que el impuesto a los super ricos es una opción viable. No solo lo estamos discutiendo en Chile, se discute en Europa, se discute en Argentina, se ha estado discutiendo en distintos países, se aplica en algunos países, en Europa, en Francia y en otros países que
que lo han implementado más de alguna oportunidad. Nosotros no estamos hablando de un impuesto permanente, que obviamente es algo que yo creo que debería existir, pero que sin embargo estamos, para poder acotarlo a la pandemia, estamos hablando de un impuesto por una sola vez, y de además, y quiero agregar con esto, lo último, recursos, Claudio, que no están en el flujo del mercado en este momento. Son recursos que están retenidos, incluso muchos de ellos retenidos en paraísos fiscales. Entonces, el presidente de la República, exacto, o sea, hay el presidente de la República, que es uno de los súper ricos, que es una de las familias más ricas de este país, creo que es el cuarto o quinto de los personajes con más recursos, debiera ser el primero en hacer un llamado a sus pares a decir: terminemos con algunos de nuestros privilegios, disminuyamos un poquito nuestro patrimonio para ponerlo a disposición del pueblo de Chile que lo necesita. Pero el presidente, ¿cómo nos responde? Que no es el momento. Eso nos mandaron a decir por parte del Ministerio de Economía. Pero la oposición, como bien decías tú, aprobó un proyecto de acuerdo que hacía referencia a esta iniciativa con 85 votos, y como el gobierno nos respondió con esta mirada más bien negativa, lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley, que es una modificación constitucional transitoria, para poder establecer en ese artículo transitorio por única vez un impuesto del 2,5 a las grandes fortunas. Y hay un apoyo bastante transversal, no solo del mundo político, sino que del mundo de las artes, de la ciudadanía. Hemos hecho correr una carta que quizás ustedes nos pueden ayudar a promocionar también, donde todavía se están recopilando firmas. La última vez que la vi llevábamos más de 7.000 firmas. Espero que esto siga aumentando, porque además está firmado por personalidades políticas, sociales, del mundo de la cultura, del mundo del arte, de la economía, etcétera. Muy bien, muy bien. Quiero llevarte a un tema un poco más político y de contingencia. El otro día una auditora me reclamaba porque en tres días seguidos preguntaba la misma pregunta. Ya preguntaba por los 2.200 personas que estaban fallecidas y no habían sido puestas en los números en Chile, y las 31.000 personas contagiadas que no habían sido puestas tampoco como antecedente en Chile, reportadas. Yo le planteaba que hacía la misma pregunta, porque no es lo mismo preguntarle a un economista, a un abogado, a un científico, a un médico, a un diputado de derecha, a un alcalde comunista, porque no es la pregunta, es la respuesta, es la visión que se tiene respecto a este tema. Pero hay un tema de contingencia que pasó ayer y que tiene que ser parte del debate y tiene que instalarse. Porque yo tengo la convicción de que uno en la vida puede cometer muchos errores. El gobierno puede cometer muchos errores, pero ya cuando comete horrores hay que colocar los puntos sobre las IE, y ahí yo quiero felicitar públicamente al senador Navarro, porque ha demostrado fortaleza y coraje en sus y coherencia en sus planteamientos. Y él hace una denuncia criminal ya en la Fiscalía Norte contra Jaime Mañalich por las 31.000 personas contagiadas que fueron ocultadas. ¿Cuál es la mirada que tienes tú y cuál es la visión como parlamentaria? ¿Tú crees que podrá tener piso? Porque lo que uno ve es cuando te entregan cifras que a la OMS le dicen de que en Chile hay 5.200 o 5.500 personas fallecidas, y reportan en Chile 3.000 personas fallecidas. O sea, nos están ocultando 2.200 fallecidos, que no solamente se oculta esa información, sino que es una información relevante e importante para la toma de decisiones de los organismos que tienen que estar hoy día atentos a cómo van ejerciendo determinados controles para paliar esta pandemia. Sí, bueno, claramente un poco lo decía yo al principio, Claudio, que tiene que ver con el tremendo daño que le ha hecho este gobierno a la fe pública. O sea, yo creo que esa es una situación de la que este gobierno tiene que hacerse cargo. Nosotros estamos... perdón, no te veo. ¿Ahora sí? Nosotros tenemos perfecto. Perdón, ya sí, tuve un desperfecto. Creo que este gobierno no se ha hecho cargo de las consecuencias de la pandemia como corresponde, ya lo decíamos un poco al principio. Y bueno, las consecuencias de eso no solamente tienen que ver con
intentar mostrar una condición de control absoluto de las cosas, sino que además esta situación en torno a los datos, que yo no quiero acusar falseo de datos, porque creo que en esto hay que ser extremadamente cuidadosos en términos de que el falsear los datos significa dolo, pero lo que está claro es que no eran los datos correctos y no eran los datos totales, y en eso significa que si efectivamente hay un delito, y que bueno que el senador Navarro esté tomando las medidas legales, nosotros por lo menos como bancada también estamos evaluando varias acciones, porque creemos que el ministro Mañalich no puede sencillamente haberse ido para la casa con la tremenda escoba que dejó para atrás, porque eso fue lo que hizo, es que finalmente han generado un daño irreparable a la población. O sea, acá hay familias que han perdido familiares directos, personas que se han muerto por no recibir la atención a tiempo. Yo te digo, yo soy diputada por la zona norponiente, y en el Hospital San José todos los días tenemos situaciones profundamente irregulares, 10, 11 ambulancias paradas afuera con pacientes hospitalizados en la ambulancia por 7, 8, 9 horas. Vemos situaciones como que esta carpa que instalaron fuera del hospital, donde se hospitalizaban pacientes pero que no quedaban ingresados dentro de la hospitalización, y que al mismo tiempo estaban 3 o 4 días sentados en una silla exponiéndose, y ya la gota que rebalsó el vaso literalmente es la inundación de estas carpas que finalmente en las cuales estaban hospitalizando pacientes, o sea, carpas que no tienen condiciones, no es un hospital modular, es una carpa que no tiene las condiciones mínimas ni siquiera de calefacción para poder hospitalizar pacientes COVID. Entonces, digo todo esto porque son todos los elementos que configuran un escenario. A mí la verdad es que no pierdo la capacidad de sorprenderme de cuánta inhumanidad existe en algunas personas de jugar con el bienestar de la gente, de jugar con esta incertidumbre, con la angustia que genera esta situación. Todos hoy día estamos expuestos a que un familiar cercano, directo, pueda sufrir el contagio e incluso perder la vida. Incluso imagínate tú que en el comité de COVID desarrollaron y le pidieron a la Universidad Católica desarrollar el protocolo de la última cama. No se hablaba mucho de esto, pero cuando yo me enteré de que estaban ya desarrollando y pensando en el protocolo de la última cama, básicamente significa tener que definir en quién tiene más derecho a vivir y quién no. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de ética se expresa por parte de un Ministerio de Salud que se plantea que la vida de uno o de una está por sobre la vida de otro o de otra? Uno entiende cuando existen determinaciones médicas para decir que una persona en realidad, y se le da siempre la opción, ¿no?, de que pueda ser tratada con riesgo o con pocas posibilidades de resultados frente a una enfermedad, o una persona que tenga mayores condiciones y por tanto mejores posibilidades de pronóstico. Esa es una cosa que tiene que ver con el sentido médico. Pero discriminar a una persona por no tener una cama de hospital disponible me parece inaceptable. Y me parece inaceptable porque cuando el gobierno se enteró de que existía una pandemia y habían proyecciones de que esto iba a llegar a Chile, y habían proyecciones de otros países que ya estaban adelantados en términos de enfrentar la pandemia, de conocer las consecuencias, debió haber tomado todas las medidas, haber puesto a disposición todos los recursos, los 12.000 millones de dólares que hay a disposición de los fondos de emergencia, ponerlos a disposición de la salud pública, de salvar vidas. Pero acá, ¿qué es lo que se privilegió? La economía por sobre la vida de las personas. Y ahí yo por lo menos me quedo, y creo que en Argentina, si bien no está todo perfecto, y yo sé que los argentinos tienen muchos problemas, si tú comparas las curvas de mortalidad cada 100.000 habitantes, y si comparas las curvas además de contagio respecto de Chile y Argentina, en Argentina las condiciones han sido muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ahí se tomó la decisión concreta de optar por la vida de las personas. Y por tanto decir, y así lo dijo el presidente Fernández, la economía de los países se puede recuperar, pero la vida de las personas no. Así es.
Claro, o sea, yo comparto absolutamente contigo y yo creo que la sensación, la gente todavía no la siente porque los medios de comunicación se han encargado de ocultar la realidad en muchas órdenes de cosas. Ya hoy día yo no escucho en TVN, no escucho en Canal 13, no leo en el Mercurio, que la gente se está muriendo en sus casas, que la gente se muere camino de su casa al hospital caminando porque la ambulancia no la van a buscar, que la gente se muere en las ambulancias porque no tienen espacio en los hospitales, ya de que no solamente hoy día tienen que ver el tema del protocolo de las camas, sino también hoy día los ventiladores lo están usando para 2 personas, lo cual restringe en un 50% o disminuye en un 50% la posibilidad de que esa persona le vaya bien y pueda seguir con vida. Y por otro lado tampoco se dice de que ya se están comprando de forma masiva containers mortuorios para empezar a dejar a los muertos dentro de los containers porque ya no tienen dónde dejarlo. O sea, esos son errores tremendos que yo al menos tengo la sensación, y si estuviese en tu posición, al menos intentaría generar una acusación constitucional contra Mañalich porque sus actos han sido verdaderamente irresponsables. Porque como te decía recién, una cosa es cometer errores y otra cosa es cometer horrores. Y te quiero llevar a un tema que tiene relación con eso, porque el Colegio de Matronas, de Enfermeras, de Farmacéuticos, ayer pidieron formalmente, a través de una carta a los parlamentarios, iniciar una acusación constitucional contra Mañalich. ¿Tiene piso político eso hoy día? Mira, yo lo vengo planteando ya hace algunas semanas, incluso cuando el ministro todavía no salía, yo lo planteé en mi bancada, lo hemos estado conversando, tanteando con la oposición, porque efectivamente el exministro Mañalich no puede irse sin responsabilidad alguna. O sea, acá no solo la investigación penal que se está llevando adelante tiene que cursar, sino que también, y en esto hay que ser extremadamente claro, la responsabilidad política. Acá hay una responsabilidad política, pero que no es solo de Mañalich, ¿eh? Acá hay una responsabilidad política del gobierno en su conjunto. El presidente de la República, Sebastián Piñera, ha sido totalmente cómplice de esta situación. Y siempre se tiende a cortar por el hilo más delgado, ¿no? Que en el fondo es, en este caso, el responsable de la cartera de salud. Pero el presidente de la República tampoco se las puede llevar peladas. O sea, venimos de un presidente de la República que reprimió, que torturó, que mutiló ojos, que incluso en su gobierno se asesinó a dirigentes sociales por manifestarse a propósito de la revuelta, y hoy día pasamos de esa etapa que estábamos viviendo como país a una pandemia donde sigue ocurriendo lo mismo. Se violan los derechos humanos de las personas sin garantizarles el acceso a condiciones mínimas en términos sanitarios. Entonces, y por otro lado, de garantizar medidas preventivas para evitar los contagios. Y ahí está el problema. O sea, si este país hubiese tenido la definición de establecer las cuarentenas a tiempo, el nivel de contagios no se nos hubiese disparado de la forma en que se nos está disparando. Si se le hubiesen garantizado las condiciones a las personas para poder quedarse en sus casas sin tener que salir a buscar la subsistencia económica, no se nos hubiese disparado porque tendríamos menos gente en la calle. O sea, si no se hubiese privilegiado la economía por sobre la vida y la salud de las personas, las condiciones hoy día serían distintas. Y creo que, porque además creer que el sistema de salud estaba en condiciones de atender a todos y hacerse cargo de este aumento masivo, es no conocer la realidad de nuestro país, y eso fue lo que ellos han demostrado. Yo creo que la acusación constitucional contra Mañalich tiene que ir, de todas maneras. Yo creo que, siempre es una duda, yo no puedo hablar por el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Porque lamentablemente hay fuerzas políticas que están en un zigzagueo permanente, incluso fuerzas de oposición o supuestamente oposición que siempre están más llanos a la colaboración y a la complicidad muchas veces de este tipo de situaciones con este gobierno, que a la posibilidad real de generar un rol de fiscalización, de oposición activa, no para oponerse por oponerse, porque acá, ojo, cuando nosotros hablamos, a mí no me gusta mucho la palabra oposición, pero porque encuentro que tiene como una carga negativa. Nosotros lo que hemos sido es un actor de propuestas también alternativas para poder establecer un control de la crisis.
pero ninguna ha sido considerada, Claudio, y ese es el problema. Este gobierno no escucha, y la presidenta del Colegio Médico lo dijo con todas sus letras, se les ha desgranado de manera permanente y todos los días prácticamente tenemos una nueva noticia de que salió uno de los expertos o las expertas del comité COVID, porque no son escuchados y no quieren ser responsables de esta masacre a la que nos está llevando el gobierno de Chile encabezado por Sebastián Piñera. Claro, o sea, lo que hay que tener claro siempre es de que Piñera, no solamente por su rol de presidente de la República, sino también por su personalidad, el que toma las decisiones finales es él. ¿Quién están a cargo de la operatividad son los ministros, la parte operativa de la gestión, pero la toma de decisiones y quién dice sí o no respecto a tal o cual metodología es el presidente de la República. Ya, pero quiero llevarte al último tema porque el otro invitado nos está esperando. Enrique París ayer hizo una conferencia de prensa en la cual él habla que la población chilena ha recuperado la confianza en el sistema de salud. Yo creo que una de las cosas que están más quebradas en este país son las confianzas, particularmente la confianza hacia la gestión política del gobierno, pero también hacia la gestión pública en salud. ¿Tú crees que en menos de una semana, asumiendo París, se hayan recuperado las confianzas de la ciudadanía con el sistema de salud chileno? Bueno, yo creo que el ministro es demasiado optimista en relación a ese punto. Yo no creo, realmente no puedo hablar por todos los chilenos y chilenas, pero al menos viendo las condiciones que existen, viendo la realidad, viendo los resultados que son bastante recientes, y ya bien tú lo decías, ¿cierto? Y viendo que además la estrategia, lamentablemente parece ser que ya a 4 días de que el ministro París haya asumido su responsabilidad como ministro, tengo la impresión de que la estrategia no ha cambiado mucho. Y ahí es donde está el problema. Si acá uno puede cambiar rostros para refrescar y para blindarse, que creo yo que es lo que hizo el presidente de la República frente a la cantidad de críticas que recibió Mañalich, porque recordemos que hay menos de 2 semanas de diferencia entre el primer cambio de gabinete y el cambio de Mañalich, donde supuestamente él había reafirmado la conducción de Jaime Mañalich. Si no hubiese sido por la presión política, por este acuerdo que se estaba fraguando entre un grupo de partidos políticos con el gobierno para darle 100 lucas mensuales a las personas, cuestión que podría haberse hecho perfectamente antes con voluntad política, sin necesidad de armar un show de acuerdos, de mesas, porque el presidente tenía la facultad de hacerlo y el Parlamento lo pidió. Nosotros proponíamos a lo menos 170.000 pesos por persona, porque es lo único que te puede garantizar al menos en la línea de la pobreza, que es un mecanismo de medición objetiva. No son 100.000 pesos porque sí. Acá, ¿a qué responden los 100.000 pesos? ¿Por qué? Entonces, acá lo que hay, Claudio, es una desconfianza con el sistema político desigual, que por lo demás yo creo que entró en una profunda crisis. Tú hablabas de crisis en la mañana, hace un rato atrás. Bueno, sí, yo creo que estamos viviendo una crisis, pero estamos viviendo una crisis del modelo económico neoliberal. Creo que el neoliberalismo hoy día demostró con más fuerza que nunca que su prioridad no son las personas, que su prioridad es el mercado, proteger sus intereses, y que hoy día hay actores que representan ese modelo, como por ejemplo el caso del presidente Piñera, como el caso de sus ministros, especialmente el ministro de Salud, que de alguna manera hacen eco de eso en todos los espacios. Y el sistema de salud es un reflejo de la desigualdad. El sistema de salud en Chile está privatizado, está precarizado, y además es el sustento fundamental del negocio de la salud que existe desde los privados. Entonces yo creo que es muy lamentable, pero difícilmente los chilenos van a poder recuperar la confianza cuando no se toman las medidas para eso. O sea, creo que aquí no se han tomado las medidas por parte del gobierno. Los alcaldes han hecho mucho. Sé que ahora viene el alcalde Daniel Jadwe después de mi entrevista, y la verdad es que creo que que no los involucren a ellos, que no los hagan parte de las decisiones, que les hayan cerrado la puerta permanentemente, hoy día trae como consecuencia que, por ejemplo, en la zona norponiente, donde yo soy diputada, también por Recoleta,
tenemos un colapso total del Hospital San José, en condiciones indignas de los ciudadanos que han tenido que hospitalizarse en sillas, que han tenido que morir en pasillo y que hoy día lamentablemente viven esta pandemia no solo con las consecuencias propias de la pandemia, sino que además con consecuencias adicionales propias de este gobierno. Querida Carol, nos queda, a mí de verdad me quedaron como 20 consultas más y 20 temas más que son súper relevantes de haber podido conversar contigo respecto a proyectos de ley, respecto al rol de la oposición, de qué oposición estamos hablando cuando tienes a la DC, al PS, al PPD sentados con el gobierno que a las 48 horas después de este famoso acuerdo, de este segundo famoso gran acuerdo, porque el primero fue en noviembre, ya en donde sale Álvaro, donde sale Elizalde planteando de que sienten que el gobierno nuevamente no cumplió con sus compromisos. ¿Y qué es lo que esperaban? Que si el gobierno ya no va a cumplir y no ha cumplido nunca, menos va a cumplir ahora, si solamente los llaman cuando necesitan apoyo. Todos esos temas me gustaría dejarte invitada, Carol, para que pudiésemos conversarlos más profundamente la próxima semana, porque hay varios temas que son interesantes y como bien planteas tú, ahora se viene el alcalde Daniel Jadwe, que él está en una posición, en una mirada que es súper importante, que es la mirada de cómo se han ninguneado y cómo se le ha faltado el respeto a los alcaldes en Chile, que son los responsables de la salud primaria, de la atención primaria de la gente, cómo se le ocultó datos, cómo se le sacó, cómo se le restringieron los recursos. Hay un montón de temas que conversar con él que son bastante relevantes, pero también hay muchos temas que contigo quedaron en el tintero, así que te vamos a contactar la próxima semana para poder seguir conversando. Un abrazo cariñoso, que estés muy bien y éxito en todas tus actividades. Un abrazo cariñoso para ti, un abrazo para todos los chilotes y chilotas, me encanta Chiloé, espero que todas las familias estén, fortalecidas y tratando de pasar esta situación, esta mala racha que nos ha tocado con la mayor fortaleza interior, por último, para poder llevar adelante esto. Y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, levantando la red de solidaridad, que aprovecho de pasar el dato, tenemos una red de solidaridad para todos quienes quieran contribuir con ella, están publicadas nuestras redes, los teléfonos, los contactos, porque estamos ayudando a muchas personas. Y un abrazo al alcalde Jadwe que viene después y que, bueno, sin lugar a dudas tenemos ahí también un trabajo conjunto y creo que ha hecho un muy buen trabajo también en visibilizar los problemas que este gobierno ha tenido en el manejo de la pandemia con las comunas en particular y sobre todo con las comunas más pobres. Muchas gracias, Claudio, que estés muy bien. Un abrazo cariñoso, que estés muy bien, éxito. Bueno, esa fue la conversación que tuvimos con la diputada por Santiago, Carol Cariola. Vamos a una pequeña pausa comercial, no más allá de un minuto y medio, y volvemos inmediatamente con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. 9 de la mañana, 22 minutos.